Muy bien, vamos a dar inicio. Los saludos, como siempre, antes que cualquier cosa, esperando que estén muy bien, todos, sus familias, lo mismo. Hoy día nos corresponde hablar, avanzar un poquito acerca de nuestros contenidos de estadística, principalmente en lo que hemos estado centrados, y estudiando datos, bien, y medidas que se establecen cuando uno tiene los datos, principalmente los datos ordenados, lo que nos vamos a fijar hoy día, bien. Entonces, en realidad, las medidas estadísticas en general son, yo aquí puse medidas de posición, que es lo que vamos a estudiar, pero en realidad las medidas estadísticas, ¿sí? Medidas estadísticas, bueno, en general son tres. Las medidas de tendencia central, que es lo que ya estudiamos. Medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Eso me parece que lo estudiaron en el plan común con Alfredo. Y las medidas de posición. Si lo vamos a escribir. Bien. Y de eso es que nosotros nos vamos a encargar ahora. ¿Ok? Entonces esto nos corresponde estudiar. Bien. Bueno, posición. Tiene que ver con, evidentemente, lo que dice, lo que indica la palabra. Posicionarse sobre algo. ¿Ok? Posicionarse sobre algo. Cuando tú tienes, ponte tú, una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes los datos. Principalmente los datos ordenados. Dato menor, dato mayor. Bien. Por ejemplo, hay una posición que no se estudia como posición, que se llama mediana. Bien. Y que es una medida principalmente de centralización. Se estudia como para tratar de entender cómo se comporta la distribución y, y tiene que ver con la centralización de la información, pero también es una medida de posición. Bien. ¿Ok? La mediana, ustedes saben que se posiciona justo en el centro de la muestra. Bien. Nosotros ordenamos los datos de menor a mayor, ¿verdad? Y bueno, si no hay solo un dato al centro, bueno, entonces podemos decir que es el dato central. Bien, el dato que está justo al centro. Y si no tenemos definido un dato justo al centro, entonces, bueno, vamos a promediar los datos que estén antes y después, ¿verdad? Se promediará eso y nos arroja la mediana. Bueno, y si los datos están agrupados en intervalos, bueno, ya tenemos una forma de encontrarlo también, en lo que veíamos anteriormente. ¿Ok? Pero bien, la mediana, al estar posicionada justo en la mitad de la muestra, sin ir más lejos, lo que está haciendo es agrupar, hasta aquí, ponte tú, el 50% de los datos al lado izquierdo y otro 50% de los datos al lado derecho, ¿verdad? Entonces se entiende que el dato central va a significar algo relativamente importante para efectos de los posicionamientos. ¿Ok? Las medidas de posición en realidad tienen mucho que ver con este concepto, ¿no? Con los porcentajes. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, esto es materia, ¿eh? Las medidas de posición nos entregan información relevante, información relevante de los datos respecto a, a la
agrupación y concentración de estos respecto de un tanto por ciento. ¿Se ve? Un tanto por ciento. Y esas posiciones van a ser importantísimas de analizar. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho la mediana, por ejemplo, hay cosas que, que son de un análisis muy importante e interesante respecto a cuestiones que pasan en nuestro entorno. O sea, uno como que escucha, no sé, por ejemplo, el dato ese de la distribución de los sueldos en Chile. ¿Cierto? La distribución de los sueldos en Chile. Bien. Esto, digamos que es un ejemplo. Bueno, sabemos que los sueldos en Chile, bueno, el sueldo mínimo que son como, ya, supongamos que son 300.000. Bien. Y, no sé, puede ser el dato menor, ¿verdad? El dato menor. No, no sé. El dato menor. Y el dato mayor. ¿Cuánto va a ser? Bueno, cuestión de estudiar ahí un poquito en internet nomás. Google, sueldos más altos de Chile, digamos que, no sé, 80 millones de pesos. Es lo que gana la gente que más gana plata en Chile. Digamos, no sé, por el gerente Codelco, por ejemplo. Ese tipo de posiciones, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, en esta tablita, en este esquema, qué sé yo, están posicionados todos los sueldos de Chile. ¿Ok? Desde el que gana menos hasta el que gana más. Aquí están, por ejemplo, en torno a las 8 millones de personas que reciben sueldo en Chile. Bien, bueno, ¿cuál es el dato mediano? ¿Cuál es la mediana? ¿Ok? ¿Mm? Bueno, la mediana son alrededor de 550 lucas. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Más allá del dato que está justo al medio, estamos diciendo que la mediana, al concentrar el 50% de los datos iniciales y el otro 50% de los datos, lo que está diciendo en realidad que el 50% de los trabajadores en Chile gana menos de 500.000 pesos al mes. Eso es lo que está diciendo ese dato, la mediana. ¿Sí? Y esta mediana nos entrega eso porque concentra información porcentual. ¿Ok? Ahora, si esto en realidad estuviera más ordenado, si esta distribución de sueldo estuviera ordenado en una línea numérica, eh, en una recta numérica bien ordenada, en la cual yo digo que 300.000 está aquí y aquí está 80 millones de pesos, bien, en verdad, si ustedes solo piensan un poquito, eh, ¿dónde está la mitad ahí? Por ejemplo, aquí van a estar unos 40 millones.
¿Sí? Porque estoy entre 300.000 y 80 millones. O sea que, si ustedes se dan cuenta, como que ese dato está como por aquí. Y estoy siendo bastante generoso con esta. ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que aquí, en esta parte, está el 50% de los datos. Y al otro lado está el otro 50%. Entonces, es entendible pensar de que aquí está la concentración del 50% de los sueldos. ¿Verdad? Pero bien, hay gente que gana mucho. La mitad de Chile gana más de 500.000 pesos también. Y hay tanta distribución acá, se dispara tanto, hasta el punto de decir que quizás de manera súper conveniente que el promedio de los sueldos en Chile son 850 lucas. Entonces uno dice, es dicotómico esto porque uno dice, bueno, los economistas dicen, por un lado, nos dicen, oye, no estamos mal en Chile. O sea, el promedio de los sueldos en Chile son 850 lucas, que no está en lo absoluto mal. Pero los economistas del otro lado dicen, oye, no sean ridículos. O sea, ya está bien, 850.000 en promedio, pero resulta que hay menos, o sea, más de la mitad de los sueldos, o la mitad de los sueldos están concentrados antes de de las 500 lucas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ese posicionamiento es relativo igual. O sea, en verdad lo que quiero decir es que en una distribución bien ordenada, la mediana no siempre va a estar justo aquí. O sea, puede estar perfectamente concentrada hacia la izquierda, ¿verdad? O bien concentrada a la derecha, pero dependiendo de la distribución, ¿verdad? Este es el dato menor, pensando en dato menor y eso en el dato mayor, ¿cierto? Espero que se entienda ese ejemplo, ¿no? O sea, eh, lo que se quiere decir en realidad, lo que quiero decir es que los indicadores de centralización, o sea, la medida de tendencia central, no todas son buenas representantes para diferentes casos, ¿no? O sea, aquí evidentemente que el mejor indicador para hablar de los sueldos en Chile es la mediana, no el promedio o no la media, ¿cierto? Esto era la media, o sea, el promedio de los datos, ¿ok? Porque habla más de la realidad, ¿sí? Entonces, claro, lo que ocurre es que esto sube mucho porque hay gente que gana mucho dinero en Chile, ¿verdad? Y más. A lo mejor no son muchos, quizá, pero tienen una mayor distribución, ¿verdad? Tienen un rango muy amplio en el cual se distribuyen. En cambio, la mitad de los trabajadores apenas se está concentrando aquí antes de las 500 lucas. ¿Ok? Entonces, esa mediana, si bien dijimos que iba a estar posicionada aquí, está feo. Bien. Entonces, habíamos dicho que aquí estaban el 50% de los datos. 50% de los sueldos eh, más bajos, ¿verdad? Y el otro 50% va a estar por acá. ¿Bien? Lo que quiero decir con este ejemplo es que la mediana no siempre va a estar posicionada cerca del valor central de la distribución ordenada. ¿Okay? Puede estar perfectamente, como se muestra acá, orientada o acumulada hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso va a depender de los casos. ¿Okay? Pero en definitiva, la mediana es un indicador de posición. ¿Bien? Es un indicador de posición porque agrupa. ¿Sí? Agrupa, se posiciona sobre el primer 50% del total.
¿Ok? Entonces, algunas medidas de posición más frecuentes utilizadas. Frecuentemente utilizadas. ¿Sí? Bueno, la mediana es un indicador inmediatamente de posición muy utilizada. Bien, pero hay otros, ¿no? No es la única, hay otros. Por ejemplo, están algunos que son súper... bueno, en el archivo que yo les envié al último, donde está la definición de esto, ¿dónde estamos? Aquí, ¿cierto? Quiero utilizar la misma... las mismas letras del libro. Entonces, cuartiles, por ejemplo, con K. Bien. Los primeros son los cuartiles. Bueno, los cuartiles en realidad lo que hacen es posicionar... Bueno, se utiliza la letra Q. Q sub K. Bien. K va a ser el número del cuartil. ¿Ok? Entonces los cuartiles dividen en 4. Por de ahí la palabra. Bien. Entonces yo voy a posicionarme aquí, en la mitad, aquí y aquí. Bien. Y les voy a llamar Q1, Q2, Q3. Ese es el dato menor. Y ese es el dato mayor. Este de acá arriba. Ese valor. Y el dato menor es ese. ¿Ok? Entonces, posicionan en torno a acumular cantidades porcentuales. Y si estoy pensando en que divide en 4 partes al total de los datos o al 100% de los datos, entonces lo que está haciendo en realidad es Q1 concentra el 25% de los datos. ¿Cierto? Bueno, lo voy a escribir después. Q2 concentra el 50% de los datos, ¿verdad? Este de acá, Q2. Y Q3 concentra el 75% de los datos, ¿verdad? O sea, aquí voy a estar parado sobre el 25% de los datos, aquí. Bien, aquí tengo mi 25% inicial de datos. Bien, evidentemente esto se puede desplazar más hacia la izquierda, más hacia la derecha, y va a depender de la concentración o de la distribución misma, como esté distribuyéndose eso. Q2, quien agrupa el 50% de los datos, está justo en la mitad. Y Q2 no es otro que quién, que la mediana. Aquí está la mediana. Q2 es lo mismo que la mediana. ¿Sí? Y Q3 agrupa el 75% de los datos. Bien. Ok, entonces aquí van a ver un 25% de datos también, aquí otro 25% de datos y aquí también. Ok, entonces ahí está la definición. Fíjense ustedes que los cuartiles dividen en 4 bloques. ¿Sí? Por eso se llama cuartil, ¿verdad? Pero en verdad son posiciones. Y las posiciones son 3 nomás. Q1,
Q2 y Q3. Divide en 4 bloques, pero son solo 3 posiciones. Eso es importante. ¿Ok? Ya vamos a mirar un ejemplo cómo calcular. Ya, entonces, vamos a mirar la definición que propone el texto para que más o menos entendamos cómo calcular esto. Ya. Fíjense en esto, a ver, esto lo voy a imprimir. Ya. Dice lo siguiente. Bueno, cuartiles. ¿Cierto? Bueno, aquí está, evidentemente, medida de posición para datos no agrupados, primero. Bien, para datos no agrupados. Entonces, las medidas de posición indican el valor de la variable que divide a un conjunto ordenado de datos en una cantidad determinada de partes. ¿Sí? Las medidas de posición más utilizadas son cuartiles, deciles y percentiles, que esto es lo más general. ¿Ok? Bueno, habíamos definido esto. Cuartiles. K, Q sub K. Siendo K 1, 2 y 3. Los cuartiles son 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Por lo tanto, el primer cuartil, Q1, es el valor por debajo del cual o en el cual se ubica el 25% de todos los valores. El segundo cuartil, Q sub 2, es el valor por debajo del cual se ubica el 50% de todos los valores. Y el tercer cuartil, Q3, es el valor por debajo del cual se ubica el 75% de todos los valores. Gráficamente se puede representar de la siguiente manera, y ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí está Q1, 25%, Q2, Q3 y el dato mayor, a partir del dato menor. Para calcular los cuartiles, con K igual 1, 2 o 3, porque son 3 cuartiles siempre, se deben ordenar los datos. Es súper importante eso, siempre los datos tienen que estar ordenados, los n datos, de forma creciente. Y debemos calcular este factor, n por k dividido 4. ¿Sí? N por k dividido 4. Bueno, y vamos a analizar de la siguiente forma este cálculo. Dice, si este resultado, si el nk partido 4 resulta un número entero, si da la casualidad de que este número es un número entero, entonces el cuartil Q sub k es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. ¿Ok? Eso sí es que este valor es entero. Este valor puede ser entero o puede ser decimal. ¿Sí? Por eso ahí uno como que tiene que hacer ese análisis. Entonces, calculo eso, el nk partido 4, y pregunto, bueno, ese resultado da entero, entonces hago esto. Bien, si ese valor es entero, entonces ubico el dato que está en esa posición. Bien, dice, el Q sub k va a ser igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición, ¿sí? Y el dato siguiente. El promedio entre los dos datos. ¿Ok? Si por el contrario resultara decimal, recuerden, puede ser dar entero o decimal. Si esto resultara ser decimal, entonces Q sub k es igual al dato que ocupa la posición. Con este paréntesis estoy refiriéndome a que a este número decimal nk partido 4, con estos corchetes lo que estoy haciendo es calcular la parte entera. ¿Sí? Entonces calculo la parte entera, le sumo 1 y veo el dato que está en esa posición. Y eso va a ser el Q sub k. Bien, aquí hice la observación. La parte entera del número real A se denota por A entre corchetes y corresponde al mayor número entero igual o menor que A. Bien, bueno, eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ok? De hecho, vamos a verlo al tiro. Bueno, después vamos a definir deciles y percentiles, que en realidad más o menos va a resultar lo mismo. Bien. Entonces, aquí hay una actividad resuelta, fíjense. Estudiamos esta actividad resuelta. Dice lo siguiente. Se quiere seleccionar a un grupo de estudiantes para competir en las Olimpiadas.
vamos a capturar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, revisar esta actividad resuelta. Se quiere, de nuevo, se quiere seleccionar a un grupo de estudiantes para competir en las Olimpiadas. Las marcas en metros obtenidas por los estudiantes en la prueba son las siguientes: 52,4, 56,3. Esas son las cuantas, ¿no? Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O sea, son 17 datos en total. ¿Ok? Dice, si se selecciona el 90% de los mejores tiempos, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes no fueron seleccionados? O sea, nos están pidiendo calcular ahí, pero en este ejemplo lo que nos están pidiendo es calcular es un percentil, el percentil 90 o el decil 9, ¿sí? Que en realidad va a tener que ver como con esta lógica, miren. Vamos a saltar, en realidad, no, mira, vamos a continuar definiendo, vamos a definir deciles y percentiles y luego vamos a ir a ese ejercicio porque me interesa que lo estudiemos para que lo entendamos, ¿bien? Y después vamos a ver qué pasa con el resto de las actividades, pero bien. Acá. Bueno, eso con los cuartiles. Vamos a hacer la siguiente definición, ¿ok? No aparece ahí, pero hay una definición que tiene que ver con esta expresión. No sé cómo lo define ya. Ya, los quintiles y se simbolizan con la letra K. Bueno, los quintiles, tal como ustedes entenderán la palabra, quintil divide en 5. Desde el dato menor al dato mayor. El mayor dato. Bien, entonces supongan ustedes que vamos a posicionarnos sobre estos 4 posiciones, ¿sí? K1, K2, K3 y K4. Bueno, si el total de datos yo lo posiciono en 5 bloques, 5 grandes bloques, ustedes entenderán que esto está agrupando de a 20%, ¿cierto? 40, 60% del K3 y ese el 80%. Para finalmente el último bloque completar el 100% del total. Bien. Entonces, misma historia, ¿no? Cada uno concentra el 20% de los datos menores. ¿Sí? Y así sucesivamente. K2 concentra el 40%. K3 concentra el 60% y K4 concentra el 80%, que es lo que escribimos arriba. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, como observación, uno no podría decir que la mediana podría estar relacionada con ningún quintil, ¿no? Porque paso del 20, al 40, al 60, ¿sí? Y habíamos dicho que la mediana tenía relación con el 50%, por aquí paso, por aquí está la mediana, ¿sí? La mediana. No es parte de los quintiles, lo que quiero decir. ¿Ok? Luego están los deciles. Los deciles. Bueno, dividen en 10, ¿no? Entonces vamos a decir concentran, acumulación, de los datos en torno a 10%.
en torno a los 10%. Bien, o sea, voy aquí, dato menor, y aquí el dato mayor, y aquí, por ejemplo, voy a tener que establecer estos deciles. Bien, bueno, deciles divide en 10 bloques, pero son siempre uno menos. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9. ¿Sí? Entonces ahí voy juntando de a 10%. En D1 junto el 10, en D2 junto el 20, en D3 el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%, hasta el D9 y el mayor. Entonces el último bloque completará o acumulará el 100% del total. Bien. Entonces aquí como observación sí tenemos relación. O sea, aquí está de 5 que está acumulando el 50%. Entonces aquí sí está la mediana, ¿no? Está la mediana, esta de 5 es la mediana y también es el Q2, ¿cierto? El cuartil 2. Entonces ahí tenemos una coincidencia, ¿verdad? Hay varias coincidencias en realidad, pero es importante tenerla en cuenta respecto de la mediana. ¿Verdad? Finalmente los percentiles. ¿Sí? Percentiles. ¿En cuánto divide? Cent. Aquí hay una idea. Tiene una composición esa palabra que nos da una idea de en cuántas partes va a dividir la muestra un percentil. ¿Sí? Y divide de a un 1%. O sea, divide en 100 grandes bloques desde el dato menor hasta el dato mayor. ¿Verdad? Entonces aquí son mucho más pequeños, ¿no? Hasta el último que va a ser el bueno, P1, P2, P3, hasta P99. Son 99 posiciones hasta el dato mayor. Bien, los percentiles dividen en 100 grandes bloques. ¿Ok? En 100 grandes bloques. P1, P2, P3, hasta P99 serán los percentiles. Quienes hacen el trabajo de... Es un trabajo fino este. Hacen el trabajo de acumular porcentajes finos, ¿no? Porcentajes finos o más exactos o más precisos. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos pedir sobre qué valor está el 57% de los datos. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que establecer el P57. Bien. Un valor por el cual están sobre o debajo el 57% de los datos. ¿Ok? Así es que eso. Ahora vamos a ver si es que volvemos a esta parte de acá. Bien. La actividad lo que hacía era proponer. Bueno, antes de eso. Habíamos hablado de esto, ¿no? Del NK partido 4, en términos de que si esto era entero o si es que era decimal. Y hay una lógica para establecer cuál es el valor, cuál es el elemento
para el cual uno se posiciona en términos del resultado que de esto, el nk partido 4. Dijimos si nk partido 4, bueno, partido 4 porque son 4 grandes bloques, ¿no? Porque estamos hablando de cuartiles, ¿bien? Entonces si hablamos de deciles, vamos a hacer lo mismo, n por k dividido en 10, porque divide en 10 bloques. Aquí no está descrito, pero si hablamos de quintiles, vamos a dividir por 5, ¿ok? Pero el criterio es lo mismo, porque, a ver, volvamos a cuartiles. Si nk partido 4, si nk partido 4, recuerden que puede ser entero o decimal. Bien, entonces ya, si resulta entero, el q sub k, o sea, 1, q1, q2, q3, es igual al promedio entre el dato que se ubique en esa posición y el dato siguiente. ¿Ok? Si es que eso fuera entero. Busco ese elemento, el elemento que está en esa posición, y lo promedio con el siguiente. Y si el número resulta decimal, si n por k partido 4 resulta decimal, entonces el cuartil va a ser igual a la parte entera de eso, de ese número que me resultó, más 1. ¿Ok? Acá, en los deciles lo mismo. ¿Sí? Nada más que los deciles, el cálculo va a ser n por k partido 10. Porque no son 4 bloques, son 10. ¿Bien? Entonces, con k del 1 al 9. Si resulta un número entero, de sub k es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Y si es un número decimal, de sub k es igual al dato que ocupa la posición parte entera de ese elemento que calculé, más 1. Y los percentiles exactamente lo mismo. ¿Bien? ¿Ok? Aquí hay algunas observaciones respecto de, bueno, primero los quintiles que ya definimos y algunas equivalencias. ¿Bien? Por ejemplo, Q1 es igual al percentil 25, ¿cierto? El cuartil 1 es igual al percentil 25, Q2 de 5 y P50 son equivalentes a la mediana. Y Q3 es equivalente al 75%, al percentil 75. Bien, ahora sí vamos a mirar la actividad resuelta y luego les voy a dejar los ejercicios a ver cómo se podemos hacer el primer ejercicio si quieren. Bien. Ya, entonces, ya, esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 datos fueron ordenados acá, si ustedes se dan cuenta. Ahí están los 17 datos. Desde el dato menor, 52,4, hasta el dato mayor, 75,6. ¿Verdad? Entonces, la lógica era la siguiente. Si se selecciona el 90% de los mejores tiempos, ¿sí? Ahora, evidentemente, esto es una olimpiada y el mejor tiempo son los menores tiempos, ¿o no? A las marcas en metros obtenidas por los estudiantes en una prueba. Ah, no, al revés. A ver qué dice la resolución. Dice, se puede observar que los datos están ordenados de forma creciente, por lo tanto, se debe calcular de 1 el 10% de la cantidad de datos. ¿Sí? Y claro, porque yo quiero se selecciona el 90% de los mejores tiempos, ¿verdad? Y los mejores tiempos están en la parte alta. Porque esto no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con metros, ¿sí? Las marcas en metros. ¿Y de qué era este grupo de estudiantes? Olimpiadas de, no dice de qué. O sea, no dice qué deporte. Bueno, digamos lanzamiento de algo, ¿sí? Lanzamiento de proyectiles o de la bala, ponte, ¿sí? Entonces, ordenar los 17 datos equivalía a poner todos los datos aquí en esta tablita, que es conveniente siempre hacerlo, donde, por ejemplo, el primer dato o el dato menor va a ser 52,4 metros, ponte. Bien, porque decía en metros. Y el dato 17, ordenado de menor a mayor, es 75,6 metros. Bien, vuelvo a leer esto, dice, se puede observar que los datos están ordenados de forma creciente, por lo tanto se debe calcular de 1 el 10% de la cantidad de datos. Yo puedo calcular el percentil 10 o el decil 1, ¿verdad? Ya que los estudiantes no seleccionados equivalen a ese porcentaje. Claro, porque yo si voy a considerar el 90%, si voy a considerar el 90% de los mejores, de las mejores marcas,
Entonces, yo en algún momento voy a decir, bueno, tengo que dejar al 10% más bajo afuera, porque me voy a quedar con el 90% superior, o con los mejores datos. ¿Bien? Ya, entonces, lo que se hizo, fíjense ustedes, se calcula NK partido 10, o sea, estamos calculando el decil 1. Esto más bien. ¿Sí? Vamos a calcular de 1. Y de 1, el decil 1, se calcula de esta forma. N por K partido 10. ¿Bien? O sea, 17, los datos en total. K, el decil que que quiero calcular. ¿Cierto? Espérame, de 1. El 10%. K va a ser 10. Entonces, a ver, aquí tengo una confusión porque me dicen NK partido 10. Pero N17K. Ya, si yo voy a tomar el K como 10, entonces no estoy hablando del decil 1. Estoy hablando del percentil 10. Entonces me parece que estamos tomando el percentil 10. Con K igual 10. ¿Sí? Y eso se calcula aquí con 10, N por K partido 100, porque estoy hablando de percentiles. Corresponde al 10% de 17, que es 1,7. ¿Ya? Bueno, bueno, eso sí, pues 17 partidos. El 10 se va a cancelar con el 100. Voy a cancelar un 0, me va a quedar 17 dividido 10. Y eso es 1,7. Bueno, 1,7 decimal. ¿Cierto? Y como dio decimal, lo que hago es de ese número decimal calcular la parte entera. ¿Sí? Y la parte entera se calcula así, con esos simbolitos, con esos corchetes en el número. Bien. La parte entera. Aquí no sé si puedo agrandar. Sí. La parte entera de 1,7 es 1. Y siempre se calcula sumando 1 más 1. Y eso da el 2 de acá. ¿Ok? Entonces, el dato que ocupa la posición 2 corresponde al percentil 10. ¿Sí? La parte entera del 1,7 es 1. Le sumo 1 y eso me da el 2. Y eso me da la posición. Entonces el dato que ocupa la posición 2 es el percentil 10, no el decil 1. Entonces aquí está el segundo dato. ¿Verdad? Entonces dice la respuesta. Los estudiantes que obtuvieron las dos primeras marcas no fueron seleccionados. ¿Bien? Porque yo voy a seleccionar de ahí hacia arriba. ¿Verdad? Porque este dato está agrupando al 10% más bajo. ¿Ok? Y nosotros dijimos que íbamos a coleccionar el 90% de los mejores tiempos. ¿Ok? Así es que eso. Ya, ahí hemos calculado el percentil 10, por ejemplo, a partir de esa tabla. Bien. Ahora, ustedes pueden, la idea es ejercitar esto. ¿Sí? Por ejemplo, calcular las medidas de posición pedidas para cada distribución de datos. Bueno, por ejemplo, Q1, Q2. Aquí nos están pidiendo los cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Y aquí están los datos ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si no me equivoco. Son 9 datos. N es 9. A ver. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6.
7, 9, 10, 11, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, vamos a calcular los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Eso nos pide el ejercicio. Bien, entonces ya, pues. Lo primero que vamos a hacer aquí es calcular n. N es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habíamos dicho, ¿no? N es 9. Bien, lo primero. Ya, para calcular Q1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, Q1 acumula el 25% de los datos, ¿verdad? Entonces vamos a calcular n por k partido 4. O sea, 9 por k, que es 1, ¿verdad? Ahí está k partido 4. Son 9 cuartos, son 2,25, ¿verdad? Decimal. Bien, entonces Q1 va a estar en la parte entera de 2,25 más 1. Bien, bueno, la parte entera de 2,25 es 2. Me quedo solo con la parte entera. Más 1. Eso es 3. Esa es la posición. Bien. Entonces, este era el dato 1, dato 2, dato 3. Aquí está. Bien. Sobre ese valor está el 25% de los datos. ¿Ok? Bien. Entonces, dato 3 es igual a 5. Bien. Entonces, ese es el dato 3 va a ser Q1. ¿Ok? Luego Q2 va a ser n, lo mismo, n por k partido 4. O sea, 9 por 2 partido 4. Y ya, o sea, 9 medios, que es 4,5. Sacamos parte entera, que es 4. Sumamos 1. Eso me da 5. El dato 5. Aquí está. Habíamos dicho que estaba Q1. ¿Sí? El dato 5. Dato 3, dato 4, dato 5. Este es Q2. ¿Sí? Y, a ver si nos cabe por aquí de manera más resumida, Q3, para no cambiar de página, va a ser siempre n por k partido 4, porque estamos hablando de cuartiles. Y ahí entonces, ¿qué nos va a quedar? 9 por 3 partido 4. O sea, 27 partido 4. Y 27 partido 4, ¿cuánto es? 27 partido 4. Vamos a calcular rápido. 6,75. Ya, pero la parte entera de 6,75 es 6. Más 1 es 7. El dato. El dato 7. 5, 6, 7. Aquí está en el 10. 10 va a ser el Q3. ¿Ok? Ya, esto no está muy ordenado que digamos, pero si ustedes siguen la secuencia, vamos a entender, ¿no? Ya, y bueno, lo contrario, si el número nos diera entero, ¿sí? Entonces yo lo que hago es promediarlo. Por ejemplo, si aquí hubiese sido 4. Bien, entero. Entonces el dato 4 y el dato 5 los promedio. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la diferencia. Por ahí en el resto de los ejercicios es probable que aparezca algo por el estilo y tengamos que hacerlo así.
Bien, llevamos 50 minutos, así que esto ya es más que suficiente. Bueno, esta materia pásenla limpio, traten de que les quede ordenado el ejemplo y evidentemente traten de hacer el resto de ejercicios que quedaba en esta guía, ¿sí? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice calcular Q1 de 2 y P50, ¿sí? Entonces, de 2, bueno, va a ser el decil 2, ¿cierto? O sea, n por k partido por 10. Y el percentil 50 es lo mismo que calcular Q2. Así que podemos eso transformarlo, cambiarlo a Q2. ¿Ok? Para decir n por k partido 4. ¿Ok? Ya, pues. Traten ustedes de meterle mano a estos ejercicios de la página. ¿Qué página era esta? 267, si no me equivoco. ¿Sí? Página 267 están los ejercicios. Traten de hacerlos y evidentemente que la próxima clase, la próxima semana vamos a hacer más ejercicios de esto. Principalmente vamos a revisar esos de ahí en realidad, porque son buenos esos ejercicios. ¿Ok? Así que eso, pues chiquillos, yo voy a quedar hasta acá en esta parte, ya harto rato. Transcriban esto del video, pásenlo a su cuaderno y traten de avanzar el resto de la semana, ojalá si pueden, en los ejercicios que quedan ahí. ¿Ok? Así es que eso, me despido, les dejo un saludo grande, un abrazo virtual, esperando que estén bien ustedes, sus familias también. Y nos estamos escuchando, nos estamos viendo, voy a habilitar el foro por si alguien quiere dejar algún comentario, alguna pregunta. Y siempre en mi correo electrónico también me pueden encontrar, siempre doy respuesta. ¿Ya? Saludos entonces, que estén muy bien. Chau, chau.